Bueno, muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Estamos en esta noche reunidos. Les doy la bienvenida a los que se encuentran acá con nosotros. Por allá veo también a mi hermana Antonieta. Bendiciones, mi hermana Antonieta. No he podido ver a ninguno de los hermanos en London. Ok, entonces por allá veo a Jenny, veo a mi hermana Sujei, veo a mi hermano Jorge. ¿Quién más? Ok, nadie más. Bueno, saludo para nadie más. Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a tener hoy un tiempo un poco diferente esta noche. Empezamos el día domingo un estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Sí, señor. Y del domingo a hoy me dieron 6 días de lectura. Empezamos el viernes. Sí, eran 8. ¿No empezamos el domingo? Pero no fue el anterior viernes. Sí, fue hace 8 días. ¿Viernes? Sí, señor. Hasta el 8. Oh, yo pensé que era el domingo. No. Ah, ok. Entonces son 8 días. Yo iba a decir que hasta el capítulo 6, pero entonces se nos alargó hasta el capítulo 8. Entonces, vamos a hacer hoy un estudio de Hechos de los Apóstoles del capítulo 1 hasta el capítulo 8. Pero este estudio tiene un título. Y se llama De pastor a pastor. De pastor a pastor. Amén. Y ese título se encuentra explicado en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Y voy a leerlo en el versículo 3 en adelante. Bueno, yo voy a prender este micrófono también para que ustedes cuando lean lo puedan entonces también puedan hablar y que quede el sonido. Muy bien. Dice la palabra del Señor, versículo 3, Hechos 1, 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, está hablando de Jesús y sus apóstoles. Y estando juntos, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Amén. Paremos ahí. ¿Quién está hablando allí? El Cristo resucitado. Amén. Está hablando Jesús resucitado de entre los muertos. Amén. Jesús resucitado entre los muertos es el que está hablando. Y él en Mateo 28, versículos 19 y 20, y en Marcos 16, también versículos 16 al 18, Jesús ya les había dicho, les había dado a ellos una orden, y les había dicho: vayan por todas las naciones de la tierra y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntate aquí, mi Juanito, para poderte ver bien. Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Amén. Esa es la orden de Jesús, lo último que hablan los evangelios. Pero aquí, empezando Hechos de los Apóstoles, Jesús les prohíbe salir. ¿Qué tal eso, verdad? Pareciera una contradicción. ¿Será que la Biblia se está contradiciendo? Porque los había mandado a ser discípulos. Vayan hasta el fin de la tierra. Lo último, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y ahora aquí les dice: no salgan de Jerusalén. ¿Por qué está haciendo esto Jesús?
Escucho respuestas. Escucho respuestas. A ver. ¿Por qué Jesús, si los manda primero en la gran comisión, ahora les dice, quédense quietos? Porque primero necesitan el poder del Espíritu Santo. Entre ellos. Primero necesitan el poder del Espíritu Santo Antes de salir. antes de salir. Bueno, eso lo va a decir la Biblia más adelante. Pero si digamos, ustedes no conocieran lo que viene en adelante, sino que ustedes, vamos a la escena, ustedes son los apóstoles. Ustedes son los apóstoles. Y yo soy el pastor de la iglesia. Y les digo, bueno, el domingo pasado les prediqué. Y les dije, hay que salir a ganar las almas. Y entonces hay que salir no solo aquí en New Brunswick, a las otras provincias y fuera de Canadá, cada uno a sus países. El domingo entonces ya todos están alistando maletas, ¿verdad? Todos están alistando maletas, material evangelístico. No escuché ni un amén. Y hoy viernes, una semana después, les digo, no van a salir de este lugar, no se muevan de este lugar. ¿Ustedes qué piensan? Debemos obedecer. Que deben obedecer. Sí. O que tenemos que prepararnos primero nosotros antes de comunicarnos. Que deben prepararse. O que debemos esperar la orden. Mire, seamos sinceros, vea, yo les voy a hablar como si fuera pastor de hace muchos años, como que yo he tenido muchas ovejas en la iglesia y que muchas veces me han hecho el mismo reclamo. Ay, pastor, es que usted se contradice todo el tiempo. ¿Cómo así que nos dice vayan y ahora nos está diciendo que no? Sea claro, pastor, explíquenos, ¿verdad? Estamos metiéndonos en la cabeza de los apóstoles y están frente a Jesucristo que resucitó de entre los muertos, el Cristo que no hay nada imposible para él. Y ellos piensan que es el momento de conquistar el mundo entero porque tienen al Rey, al Mesías está con ellos. El Mesías ya resucitado, que no lo puede volver a matar nadie. Eso dicen los primeros versículos. Le dice más adelante, en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, este es el tiempo del Mesías gobernando la tierra entera. Fíjese dónde está la cabeza de los discípulos, de los apóstoles, de los 11, porque en ese momento son 11. Ellos no saben el plan de Jesús, no lo saben, no lo conocen. Y todavía no han tenido el entendimiento de cómo Dios va a tomar toda la tierra para Él. No saben nada de eso, nada de eso. Ellos están en Jerusalén con su Rey resucitado. Lo mataron, sí, lo crucificaron, pero ha resucitado. Ya la muerte no lo puede vencer, el diablo no pudo contra él. Nadie los va a detener. Pero ahora el Rey les dice, el Rey Jesús les dice, no salgan de Jerusalén. ¿Cuál es la razón? Bueno, ¿quién ha sido el pastor de ellos estos últimos 3 años? Jesús fue el pastor de ellos durante esos 3 años. ¿Qué les hizo falta a ellos mientras Jesús los pastoreó? ¿Qué les hizo falta? Y cuando tuvieron hambre y ya no había comida, este pastor multiplicaba los panes y los peces y alimentaba a miles de personas, literalmente miles. Nadie se iba hambriento. Y si a alguno se les enfermaba, o en la familia, o ellos mismos, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Este pastor que ellos tenían sanaba cualquier tipo de enfermedad. Y si la enfermedad era muy grave, que se morían, ¿qué pasaba? Este pastor que tenían
tenía tanto poder para resucitar de entre los muertos. Se estaba cumpliendo el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se cumplió en Jesús y específicamente en este grupo de apóstoles y en la gente que se rodeó allí con Jesús. Amén. Se cumplió. Está toda caída esa cámara y me ven son los pies. Nada les faltó en los aproximados 3 años de ministerio de Jesús. Nada les faltó. Amén. Amén. Nada les faltó. Ahora, ya Israel o los judíos como nación, como pueblo escogido por Dios, habían experimentado al pastor de Israel antes de Jesús y tampoco les había hecho falta nada. ¿A qué tiempo específico me estoy refiriendo? Cuando Dios, el Padre, fue el pastor de ellos y durante 40 años, día y noche, caminó con ellos en el desierto. En el Nuevo Testamento Jesús hace referencia a Israel como la congregación o como la iglesia de Dios, pero en el desierto. Jesús tiene ahora la iglesia que somos nosotros, amén. Pero asimismo Israel fue como la iglesia de Dios en el desierto. Y cuando ellos estuvieron en el desierto y venían los escorpiones o las serpientes y los picaban, ¿qué pasaba? ¿Se morían? No, Dios les había mandado elaborar a Moisés una serpiente de bronce y la miraban y ¡pum!, quedaban sanos. Y si tenían sed, ¿qué pasaba en el desierto? Brotaba agua de la roca a la cual Dios le había dicho, le había dado órdenes a Moisés que tocara y que de ahí saldría. Y si tenían hambre en el desierto, todos los días les alimentaba el Señor con maná, unas especies de hojuelas. La palabra maná en hebreo significa ¿qué es esto? Eso significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Entonces, Dios los alimentaba, Dios los perdonaba, Dios los sanaba, Dios los protegía. ¿Fue un buen pastor o un mal pastor Dios en el desierto 40 años? Muy buen pastor. Asimismo, después del desierto, durante todos esos cientos y cientos de años, aproximadamente 450 o 460 años, que estuvieron desde el desierto hasta la época de los reyes y todo ese tiempo en que Dios fue el pastor de ellos, cada vez que el pueblo se dejó pastorear por Dios, no les faltaba nada. Amén. Pero sabemos que ellos se portaron muy mal, traicionaron a Dios, tuvieron ídolos. Y finalmente Dios dijo, no va más con este pueblo, me desentiendo de ellos y los entregó en manos de sus enemigos para que aprendieran. Después de aproximadamente 70 años los sacó otra vez de Babilonia y restauró la ciudad de Jerusalén. Y allá otra vez volvió el pastor con ellos. Y los cuidaba y los protegía y les proveía para sus necesidades. Pero ellos se cansaron de ese pastor. Se cansaron de ese pastor. Y Dios dijo, bueno, les voy a mandar un nuevo pastor. Y fue cuando vino Jesús, Dios hecho hombre. Pregunta, ¿en qué tiempo hubo más milagros, más provisión, más respuestas respondidas? ¿En el tiempo de Jesús o en el tiempo de Dios? En el tiempo de Jesús. Porque
con Elías, con Eliseo, pero eran contados. Eran contados los milagros cada vez que aparecía un profeta con ese poder. Eran contados. Pero con Jesús eran innumerables. Dice el apóstol Juan que si se pusieran a escribir milagro por milagro, no cabrían los libros en las bibliotecas del mundo. Jesús hizo literalmente cientos de miles de milagros. Tal vez millones. Entonces, del pastor Jehová, Dios, el pastor de Israel, al pastor Jesús, vino un tiempo nuevo, glorioso, maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios era pastor de ellos en el desierto y se apareció en el monte Sinaí, ¿ellos corrieron a escuchar a Dios o les dio miedo y se escondieron? Salieron corriendo. No soportaban escuchar al pastor Dios en el desierto. Se cansaron en la época de los jueces de que Dios fuera su rey y pidieron un rey humano. O sea, esa relación de iglesia pastor con Dios en Israel en el Antiguo Testamento era una relación muy difícil. Por eso Dios les envió el pastor de las ovejas. En Juan capítulo 10 Jesús dice: yo soy el pastor de las ovejas. Aquí estoy como pastor, pídanme. Aquí estoy para proveer, para dar, para sanar, para ayudar, para levantar, para resucitar. Para todo estoy aquí, yo soy el pastor. Y ese pastor en 3 años aproximados hace de todo, toda clase de maravillas con ese pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál pastor era mejor? Digamos en respuestas más inmediatas, en demostraciones de poder y de gloria. ¿Cuál pastor tuvo un mejor desempeño? Y no porque haya una competencia, sino que Dios dijo: no pude yo, ahora mando otro pastor, Jesús, mi hijo. Amén. Ahora viene otro nuevo pastor. Los apóstoles están felices porque les encanta su pastor, aman a su pastor. No hay nada que su pastor no pueda hacer por ellos, hace todo. Pero él les dice: me voy. En Juan capítulo 16 les dice: les conviene que me vaya, porque si no me fuera, no podría enviarles al otro consolador o al otro pastor. ¿Se está entendiendo ahora sí? Al otro pastor. Y ellos dicen: pero ¿cómo nos va a convenir si a ti te vemos, te escuchamos, te tocamos? Diría la Magdalena: si es que yo he podido llorar y besar tus pies y con mis lágrimas los he lavado, Señor, ¿cómo va a ser mejor otro pastor? ¿Cómo me vas a decir que hay algo mejor que tú que estás aquí en persona? Y los apóstoles se ponen tristes porque él les dice que se va. Y Jesús les dice: si ustedes entendieran el nuevo pastor que viene para acá, estarían felices celebrando. Amén. Les estoy más o menos parafraseando Juan capítulo 16. Porque Jesús dice: yo oraré al Padre y Él les dará al otro consolador, el Espíritu de verdad. Porque Él los guiará a toda la verdad. Él los convencerá de pecados, de justicia, o sea, la reconciliación con Dios, y del juicio de Dios para el mundo, para el diablo y sus ángeles. Él será el que les enseñe y los convenza y les muestre el camino. Él va a caminar con ustedes porque Él es el nuevo pastor. Y es tan tremendo ese nuevo pastor que a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, Él no podría venir. Entonces dése cuenta cómo saltamos del pastor de Israel en el desierto a Jesús el pastor aquí en la tierra. Amén. Y todos están felices con este nuevo pastor. Pero este nuevo pastor se tiene que ir
Porque Él vino a una misión muy específica en su primera venida y era derramar su sangre por nuestros pecados, darnos como un down payment, como una cuota inicial, como una introducción a lo que es el reino de Dios. ¿Se acuerda que Jesús predicaba diciendo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Se acuerdan? Ese era el reino de los cielos, Jesús caminando aquí en la tierra, moviéndose con toda gloria. Por eso los milagros eran innumerables. Porque Él en la vida no podía haber ningún tipo de muerte cerca de Él. Los muertos se resucitaban, las enfermedades subían, los demonios salían corriendo. Pero ahora viene un ministerio mayor, mejor para nosotros que el de Jesús. ¿Ustedes pueden entender eso? No, no lo pueden entender. Miren, para los que hemos visto al Señor, para los que hemos visto a Jesús en persona, que lo hemos visto a Él, que lo hemos escuchado, que hemos sentido de Él su abrazo, su beso, los que hemos estado en esas experiencias con Él, decimos, ¿cómo puede haber algo más hermoso que Jesús? De hecho, David que lo vio, David lo ve en el futuro, o sea, proféticamente, y David en el Salmo 45 escribe ese salmo enamorado de ese hombre que él vio, ese hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, y dice, rebosa mi corazón de palabra buena, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, sobre ti se derramó la gracia. David dice, es hermoso, es muy difícil de describir lo maravilloso que es nuestro Rey, hablando de Jesús. Pero cuando le llega el turno a Jesús de hablar del Espíritu Santo, ahora Jesús dice, es tan glorioso lo que viene para ustedes que necesitan que yo me vaya pronto para que venga ese tiempo de gloria a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si me están entendiendo. Yo no sé si están metidos en la historia o soy yo solo metido. Lo que estamos entendiendo es que se necesita el Espíritu Santo. Lo que les quiero decir es que si nosotros hubiéramos sido estos apóstoles, con este Jesús tan hermoso y tan maravilloso de cerca, no hubiéramos querido que Él se nos fuera nunca jamás. Nunca lo hubiéramos dejado ir. Sin embargo, al escucharlo a Él decir, necesito irme, porque el que viene ahora a pastorearlos es más maravilloso que yo, y a ustedes les conviene, ahí ellos quedaron así, atónitos. Y Jesús les dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ellos tal vez están pensando, están diciendo, bueno, pero el bautismo de Juan fue el mismo bautismo que nosotros hacíamos para perdón de los pecados. Y bueno, en cumplimiento de la palabra, porque hay un salmo también que habla dice, bienaventurado el hombre a quien sí lo tengo que parafrasear porque no me lo recuerdo bien. Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces los apóstoles están experimentando esa bienaventuranza caminando con Jesús. ¿Se acuerdan que el Señor les lavó los pies a todos? Y se acuerdan que el apóstol Pedro le dice, ¿cómo se te ocurre lavarme a mí? Si eso es algo de un siervo muy, muy humilde. Yo voy a lavarte a ti, Señor. Y el Señor le dice, no, Pedro, yo necesito lavarte a ti, porque si no, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dice, lávame entonces todo, la cabeza. Y Jesús le dice, espérate, el que ha escuchado mis palabras ya ha sido lavado. Entonces Jesús los está preparando a ellos para un tiempo glorioso y maravilloso, pero ellos no entienden, ellos no lo comprenden. De hecho, cuando llega a la cruz, que tanto se las había anunciado,
Ellos salen corriendo, Pedro lo niega 3 veces, porque no entendían que Dios tenía un plan perfecto. Y el miedo de ellos fue dejar a su pastor, soltar a su pastor. Decían, no puedo estar sin este pastor, no puedo vivir sin él. Jesús lo crucifican y muere, y ellos se encierran en el aposento alto. Un día predicaré acerca del aposento alto, donde ellos se encierran, donde ellos viven el zarandeo de Satanás por 3 días y 3 noches. Satanás zarandeándolos y zarandeándolos como a trigo, como Jesús les había dicho, le dijo a Pedro. Y ellos experimentando toda clase de ataques en su fe. El diablo atacándoles la fe, diciéndoles que todo eso había sido una mentira, que Jesús era un mentiroso, que estaba muerto como cualquier otro hombre. Y ellos decían, pero ¿cómo vimos los milagros? Hicimos milagros en su nombre. No, todo eso es una fantasía, o sea, un ataque pero espantoso, espantoso a la fe de los apóstoles, de los 11, porque Judas no soportó el ataque y Judas se colgó. Judas se colgó, Judas no soportó el ataque de Satanás que había entrado en él para ir a que entregara a su maestro. Y bueno, pero ahora que Jesús ha resucitado y que está con ellos y que ellos lo pueden ver, lo pueden tocar, ahora que Jesús está ahí, se les va. Y estoy tomando tanto tiempo en esto porque Hechos de los Apóstoles tiene un nombre que no es el correcto. No, el nombre no debería ser Hechos de los Apóstoles, debería ser Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de la iglesia. Porque no solo los apóstoles quedaron en este libro registrados con milagros, otros hombres comunes y corrientes. Y estoy tomando todo este tiempo para que entendamos a dónde Dios quiere llevarnos a nosotros como iglesia. Porque entendamos que es que Jesús tuvo más de 100 discípulos, más de 100. A Jesús lo seguían miles de personas, literalmente miles de personas lo siguieron. Pero discípulos tuvo más de 100. La Biblia nos habla de los 12, pero la Biblia nos habla de otros en secreto por miedo a los judíos. Y la Biblia nos menciona a 72 que envió. Ahí en Lucas capítulo 11 lo pueden ver cuando manda a los 70 o a los 72 y los manda de 2 en 2. O sea, Jesús tuvo más de 100 discípulos. Con los que más caminaba era con estos 12. De hecho, más de los 12 caminaban con él, porque de dónde salió Matías y de dónde salió José, creo que se llamaba el otro, entre los que echaron suertes. Matías y... ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro nombre? Entre los que echaron suertes. José. Ok. Entonces, ¿de dónde salieron ellos? Dese cuenta, Jesús tenía muchos discípulos. Muchos discípulos. Muchos. Pero él nombró a los 12, que eran como las columnas del ministerio. Pero nos damos cuenta que ahora que él ha muerto y resucitado, él se concentra en estos 11 que quedaron, más el que iba a ser el sucesor de Judas, o sea Matías, 12. Se concentra en ellos y a ellos les da la orden, les prohíbe salir de Jerusalén. ¿Ustedes creen que Dios prohíbe cosas? ¿Ustedes creen que Dios le puede prohibir a uno predicarle a alguien? ¿No? Es que yo quiero que ustedes conozcan quién es Dios de verdad. Aquí Jesús Jesús como pastor les está prohibiendo salir de Jerusalén. No se muevan hasta que no hayan sido bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando llegó el nuevo pastor, miren lo que dice Hechos 16:6.
A ver si Dios no prohíbe predicar también. Yo prendo este micrófono así, si sirve. Y alguien lo lee. ¿Quién lo lee? Vale. Mira, coge el micrófono. Versículo 6, por favor. ¿Solo el versículo 6? Sí, por favor. Y atravesando Frigia y la región de Galacia, les impidió el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, mi Biblia dice prohibido por el Espíritu Santo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Qué tal, Para que aprendamos a entender que Dios tiene un plan, un tiempo, un carácter que uno debe aprender a conocer. Uno tiene que aprender a conocer a Dios. Amén. Uno tiene que aprender a conocerlo. Entonces, aquí Jesús les prohíbe salir y les dice, porque es que a ustedes les conviene, ustedes no pueden hacer nada sin Él. ¿Quién es Él? El nuevo pastor de la iglesia. Ahora, vamos a entender por qué razón necesitaban ellos el Espíritu Santo. Cuando estuvo Jesús, ¿cuántos milagros podía hacer Jesús? Jesús solo podía hacer los milagros en donde Él estaba presente o los milagros de las personas que se acercaban a Él a pedírselos. Eso era todo. Jesús hizo los milagros ahí, estando Él ahí. La Biblia nos registra 2 milagros, solo por tres milagros de hecho, solo por la palabra del Señor. El primer milagro es el del siervo del centurión romano, que le dice, no soy digno de entrar en tu casa, da la palabra y mi siervo sanará. Jesús le dice, así como has creído, así es hecho. En Juan capítulo 2 también viene otro centurión romano, o capitán romano, no recuerdo bien, y le dice, mi hijo está muy grave, y Jesús le dice, ve, tu hijo está bien. Y así fue, un milagro a distancia. Y la hija de la Sirofenicia, que también fue otro milagro a distancia. Pero a lo que yo voy es que Jesús solo podía hacer los milagros allí. Jesús estaba limitado a hacer milagros a las personas que se los pedían, que se acercaban a Él, Él se acercaba a ellos, y eso era todo. Se extendieron un poquito cuando Jesús le dio autoridad a estos 70 de ir y sanar y echar fuera demonios. Allí se amplió un poquito más la gama, la cobertura de milagros. Pero eso era la introducción de lo que vendría con el nuevo pastor de la iglesia llamado el Espíritu Santo. Ahora Jesús no solamente caminaría con ellos a su lado, ahora Jesús estaría dentro de ellos, y eso es totalmente diferente. Lo que estamos viendo en el Espíritu Santo es que el plan del diablo, ¿cuál fue cuando el diablo descubrió que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cuál fue el objetivo del diablo? Matarlo como fuera. ¿Amén? El diablo dijo, tengo que acabar con ese Jesús porque es que me está arrasando todos los demonios, está sanando todas las enfermedades, está haciendo que la gente deje los pecados y que venga arrepentida ante Dios. Ese Jesús me está acabando, necesito ya mismo matarlo. Por eso vemos que cuando Jesús predica en la sinagoga y lee Isaías 61, 1 en adelante, y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, y comienza a decir, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué hacen los de la sinagoga? Llenos de Satanás, todos ellos dicen, hay que matarlo porque es un blasfemo, y lo quieren botar por un despeñadero. Y vemos en cuántas ocasiones trataron de apedrearlo, querían matarlo como fuera. Amén. Ese era el diablo. Entonces el diablo dice, con este Jesús necesito cuanto antes pararlo para que no siga más la obra. Y Dios dice, espéreme, porque es que hay un plan que usted no sabe, diablo. Él va a dar su vida, mi hijo va a dar su vida por los pecados de todos estos,
para quitarle la autoridad que usted tiene sobre la tierra, demonio. Pero cuando Él dé su vida y recupere la autoridad que un día le di a Adán y a Eva, Él va a resucitar de entre los muertos y va a subir y va a tomar otra vez su trono de gloria donde Él siempre ha estado conmigo. Va a ser exaltado hasta lo máximo. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser exaltado hasta lo máximo, dijo Dios, por la obediencia que tuvo, porque se despojó de su gloria y se hizo un hombre. Pero aquí en el cielo vamos a estar Él y yo. Y allá en la tierra va a estar nuestro espíritu, lo más poderoso, lo más profundo, lo más maravilloso que Dios tiene, su espíritu. Por eso dijo Jesús, del Padre pueden blasfemar a Dios. A mí, miren lo que me hicieron conmigo, hicieron de todo hasta que me colgaron en una cruz. Pero del Espíritu Santo, nunca jamás la blasfemia será perdonada. Lo más maravilloso, lo más glorioso que Dios tiene es su Espíritu. Y les tengo buenas noticias. Él es nuestro pastor hoy. Él es nuestro pastor y promete metérsenos adentro y gobernar mi mente, mis pensamientos. Promete que en mi corazón va a habitar y me va a dar esperanza, me va a dar aliento, me va a dar vida, me va a dar alegría, gozo, paz. Promete guiarme en mis decisiones cuando no sé qué hacer. Promete levantarme cuando estoy caído. ¿Cómo iba Jesús a levantar a sus discípulos, a Pablo, cuando Pablo estuviera por allá en Frigia o en Antioquía y Juan por allá, yo no sé, en Pérgamo? ¿Cómo iba Jesús en persona a levantarlos y a todos los miles y miles de creyentes que ahora estaban sobre el mundo? ¿Cómo iba Jesús a levantarlos y a usarlos a cada uno de ellos? Si la iglesia ya era algo que se contaba por miles. Por eso Jesús debía subir al cielo y debía venir el nuevo pastor que ahora convencería de pecado al mundo entero y que usaría a cualquier discípulo en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, en cualquier situación. Respuestas a las oraciones automáticas. ¿Por qué? Porque ahora está dentro de nosotros. Amén. ¿Quién está dentro de nosotros? El pastor de pastores. El poder de Dios. El terror de los demonios está dentro de nosotros. ¿Ustedes pueden entender eso? Para los que le tienen miedo a los demonios, para los que dicen, uy, no, que nunca se me aparezca el diablo, el terror del diablo, el terror de los demonios vive dentro de nosotros. Por eso Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que hayan sido bautizados con poder. Y la palabra poder en el griego ahí es la palabra dunamis, que significa dinamita, explosivo, poder dinámico, como una explosión de poder. Eso es el Espíritu Santo en nuestra vida. Que primero en la vida del creyente nos da poder para creer lo imposible. El Espíritu Santo es el que rompe la incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están sufriendo de incredulidad? Ay, no, ninguno. Ay, no, pastor, qué incrédulos. No, pastor, nosotros no. Si ustedes están sufriendo de incredulidad, solo les falta una cosa. Solo les falta tiempo con el Espíritu Santo para que Él les muestre el poder que Él tiene. Él tiene el poder para levantar un muerto, para levantar 10 muertos, para levantar 100 muertos, para levantar 1000 muertos. Este espíritu tan poderoso, este pastor tan glorioso, se le apareció en el desierto allá a Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel vio en todo ese valle un poco de huesos de hombres por todos lados regados.
el fémur, ese es el único hueso que me sé. Bueno, el hueso, el fémur, el cráneo, las costillas, la cadera, bueno, todo ese poco de huesos así regados, pero por montones en ese valle. Y ese profeta Ezequiel está así cogiéndose la cabeza y Dios le dice: ¿qué ves, profeta? ¿Qué ves? Y dice: uy, Señor, yo aquí veo una cosa terrible, muerte espiritual por todo lado, puros huesos. Y esos huesos están súper secos. Secos en gran manera, dice el profeta Ezequiel. Y Dios le dice: tú no ves lo mismo que yo veo, profeta. Tú estás viendo un desierto lleno de huesos muertos. Yo estoy viendo mi ejército, dice el Señor. Oiga, qué tremendo, ¿no? Ustedes pueden creer, y me alegra estar viéndolas a ustedes tres en este momento, que son intercesoras. A las tres las estoy viendo aquí. Ustedes pueden creer que ustedes cuando se ven, mejor dicho, malucas. Y se miran al espejo, y yo sé que eso el diablo les dice de todo. Y hasta con lágrimas se van así después de mirarse al espejo. Y dicen, ay, pues sí, es que yo estoy ya maluca, magullada, eso yo, y mire, no sirvo pero para nada, dicen ustedes. Claro, están viendo igual que el profeta Ezequiel. Y ustedes saben que está viendo Dios en ustedes tres, y en ustedes que están acá también. ¿Saben que está viendo Dios en nosotros? Dios está diciendo: ahí está mi ejército. Ahí están los que van a ir a echar fuera demonios de las personas. Ahí están los que van a poner las manos sobre los enfermos y van a sanarlos. Ahí está una nueva generación de guerreros, de maestros, de pastores, de evangelistas, de profetas, de apóstoles que van a conquistar la tierra. Mire, a mí se me ponen los pelos de punta cuando digo estas cosas. Porque desde hace años, desde que yo llegué aquí a Canadá, he estado predicando así. Porque Dios está viendo en nosotros el ejército que va a conquistar Canadá para Cristo. Pero entonces tienen que ustedes pedirle al Señor: Señor, léanse ese texto de Ezequiel con el valle de los huesos secos. Ahí está en Ezequiel 37, si no estoy mal. Ahí está, Ezequiel 37. Y me dijo, versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, le traduzco. El Señor le dice: oye, profeta, ¿será que se va a levantar esta gente? ¿Y qué dice el profeta? Dice: ay, Señor, solo tú sabes. Porque esto está tan maluco que, mejor dicho, ni para dónde. Amén. Mire el diálogo entre el Dios Todopoderoso y el hombre. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. El problema se ve insignificante. El hombre se ve que no puede. El hombre se ve cansado. Se ve débil. Se ve solo. Y dice: no, pero con estos 3 pelagatos yo no hago un caldo. Eso dice el hombre. Versículo 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Dice: y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, vino la palabra de Dios. La orden de Dios al profeta. El profeta profetiza. ¿Y qué creen que pasa? Versículo 6. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? El mismo ruido tremendo cuando vino el Espíritu Santo al aposento alto y los bautizó y oraban en lenguas.
El mismo Espíritu poderoso entró en todo ese valle de huesos secos. Ese mismo Espíritu de poder que es nuestro pastor hoy. Dice, y miré aquí sobre ellos, la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Las mismas palabras que Dios nos hablaba el domingo, que le dijo el Señor allá en Zacarías 4 a Zorobabel: no con fuerza ni con ejército, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y ustedes tres, mis hermanas amadas, que yo las amo tanto a las tres, si ustedes no se meten con el Espíritu Santo, eso mejor que se compre cada uno una camándula y a echar rosario, porque es el tiempo del Espíritu. Este es el tiempo del Espíritu Santo, nuestro pastor, de entrar en donde vemos que no va a florecer nada, en donde parece que no hay futuro, en donde parece que ya la cosa se secó y se acabó, y mejor dicho, eso no se puede. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo de orar con estas palabras. Oiga, yo en el nombre de Jesús reprendo ese espíritu de incredulidad. Lo echo fuera al abismo en el nombre de Jesús. Porque estamos hablando de incredulidad y todas ahí sí estaban echando pecho. Y ahora que les digo de meterse con el Espíritu y hablar de esta manera con Dios, ahí las veo ahí como temblorecas. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Eran solamente 11 hombres. 11. Y Jesús les decía: me voy, muchachos, bye bye, bye bye. Venía el tiempo glorioso y maravilloso del Espíritu. Por eso vemos en el capítulo 2 que después de ser bautizados con ese poder del cielo, Pedro, el mismo que negó al Señor, ahora se para frente a una audiencia de miles de personas y les dice: ustedes fueron los que crucificaron al autor de la vida, ustedes lo pusieron en el madero y lo colgaron. A ese al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Cristo, Rey. Él es nuestro Mesías y le ha resucitado entre los muertos. Y vino tanto poder del Espíritu Santo que ahora estaba dentro de Pedro. Es que ya no es que estuviera al lado, es que ahora estaba dentro de él. Es que Pedro hablaba y cada palabra traspasaba los corazones. Eso es lo que pasa cuando nos metemos con el Espíritu. Uno puede estar echando la predicación más aburrida, más, mejor dicho así, lo más sencillo del mundo puede estar uno hablando, pero el Espíritu está dentro de uno y eso salen así, espadas y espadas y espadas, y esa persona termina así y termina llorando y dice: ¿y yo qué hago? ¿Cómo me arreglo yo con Dios? No fue nuestro mensaje, no fue lo que dijimos, ni cómo nos vestimos, ni el perfume que nos echamos. Fue el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros cuando nosotros lo buscamos y nos llenamos de Él. Amén. Y este es ese tiempo. Y yo necesito las intercesoras, porque es que Dios me está poniendo ese fuego en mi corazón de salir a la calle acá en New Brunswick. De salir, tengo un barrio ahí en la cabeza que no me lo he podido sacar de la cabeza. De ir allá a ese lugar. Es un lugar feo, pero lo tengo en mi corazón y necesito ese apoyo en oración para que digan, ustedes tres se pongan a llorarle al Señor y se pongan de acuerdo, cada una hora diferente, y entonces entra una y las tres que tienen voces así como de trompeta, y entonces: Señor, usa al pastor Carlos, Señor, y ojalá por la mañana bien temprano una y la otra al mediodía: Señor,
y la otra por la noche, para que pase lo que el Señor dijo allá en Lucas con la viuda y el juez. Y el juez dijo, oiga, esta mujer me tiene pero hastiado, me tiene pero cansado, que a toda hora me da cantaleta, le voy a hacer justicia pronto. Ese es el ejército que Dios quiere levantar en ustedes tres. Y mis hermanos, si las almas no vienen a esta iglesia, pues gloria a Dios. Dios las pondrá en otra iglesia donde deban estar. A mí lo que me importa es que la gente reciba a Cristo, se convierta de corazón y se salve. Vayan a donde vayan. Amén. Porque si es por llenar la iglesia, pues hagamos otra vez comida. Yo les aseguro, allá en London se ponen a cocinar tamales, empanadas, baleadas, y mire, nos toca rentar un lugar. Nos toca rentar un lugar para ese evento. Pupusas allá en Montreal. Claro, y se llena pero así. Hombre, el Señor alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los alimentó y quedó esa gente tan contenta que se cruzó el mar de Galilea para ir a buscar al Señor, a decir, bueno, Señor, ayer ya comimos, pero hoy está haciendo hambrecita, ¿no? Y oiga, y el Señor les dijo, de verdad ustedes me buscan, no porque vieron el milagro. O sea, no les impresionó que de los 5 panecitos y los 2 pececitos salieron miles. Eso no fue lo que les impresionó. Lo que les gustó fue la comida y quieren más. Y les dijo, dejen de trabajar por esa comida que termina en la letrina. Yo trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y esa comida soy yo. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Coman mi carne, beban mi sangre. ¡Pum! Despavoridos. Hasta los discípulos del Señor se le fueron, los 70 o los 100 se le fueron con ese mensaje. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Hay que hacer amistad con Él. Ustedes que no lo han recibido, tienen que pedirlo. No hay cristianismo sin el Espíritu Santo. No hay cristianismo sin el Espíritu Santo. No hay salvación sin el Espíritu Santo. Porque Jesús en Juan capítulo 3 dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Si no recibimos el Espíritu Santo no podemos entrar en el reino de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Él es el que me da las fuerzas para no pecar. Él es el que me da el deseo de orar, el que me da el deseo de leer la palabra. Y yo leo la Biblia y la entiendo. ¿Ustedes no se dan cuenta que yo no escribo estos mensajes, estas predicaciones, estas cosas? ¿Por qué? Porque Dios está en mí y Él me va llevando a lo que Él quiere hablar. Desde que me convertí en su speaker, que le dije, yo solamente voy a abrir mi boca y tú la vas a llenar, Señor. Ya, eso es todo. Eso es todo. Y Dios está llamándonos a esta relación con Él. Dios nos está llamando a esta relación, a este nuevo tiempo con Él. Romper la religiosidad. No veamos más el valle de los huesos secos. Veamos con los ojos de Dios, los ojos de la fe. La palabra de Dios sí dice que andamos por fe y no por vista. La palabra del Señor sí dice que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Fe en qué? En su palabra. Dios nos dijo, muchachos, ustedes van a conquistar Canadá. ¿Qué hay que decir? Amén. Por allá los que están detrás de cámara dijeron, ¿yo? No, hay que decir amén. Amén. Yo era un montón de esos huesos secos. Allá estaba mi fémur, mis costillas, mi calavera. Allá estaba yo, botado. Entre todo el poco de huesos más. Yo era uno de esos. Pero vino la palabra de Dios. Me dio vida. El Espíritu Santo entró en mí. Y ahora soy
un soldado del ejército de Cristo. ¿Cómo lo ven? Bien. ¿Y ustedes? Esa es la pregunta. ¿Y ustedes qué son hoy? ¿Un soldado o los huesos allá regados todavía porque no ha entrado el Espíritu? Pregunta. Mucho silencio. Mucho silencio. Sin el Espíritu Santo no podemos. El Espíritu Santo es el que me revela a Jesús. Yo puedo conocer a Jesús por el Espíritu Santo. Sin Él no. Termino conociendo el Jesús de la religión. Pero al real nunca lo podré conocer si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me enseña a conocer al Padre. Y me dice, mira, al Padre le agrada esto, esto, esto. Al Padre le desagrada esto, esto, esto. El Espíritu Santo es mi pastor, es mi maestro. Y el Espíritu Santo como pastor es el que cumple el Salmo 23. El Espíritu Santo es mi pastor, nada me faltará. La iglesia que camina con el Espíritu Santo no le falta nada. Amén. No le falta nada. No le falta nada. Nada. Hoy estaba leyendo un reporte del evangelista Daniel Colenda. Él es el director de Christ for All Nations. Y él es el sucesor de Reinhard Bonnke. Y estaba enviando el reporte de una campaña evangelística que están teniendo en estos momentos en un país africano. Y estaba contando lo sobrenatural que fue esa campaña. La cantidad de oposición que tuvieron. Tuvieron que cruzar los camiones con equipos técnicos, tuvieron que cruzar fronteras de 3 países, los pararon más del tiempo. Toda la infraestructura se demora 5 días en montarse y solo les quedaba, y solo por todos los retrasos, solo pudieron hacerlo en 2 días. Dijo, el equipo no durmió, eran trabajando día y noche hasta que por fin lo levantaron. Dijo, antes de la campaña, todo mi grupo de evangelistas salieron a las calles a hacer, pues claro, a predicar y hacer pequeñas campañas en las ciudades así de alrededor. Y dijo, ellos trajeron el reporte de 340,000 almas para Cristo. Y en ese momento yo empecé a llorar, me quebranté, porque yo dije, Dios mío, 340,000 almas. Una semana antes de la campaña, campañas que tienen 1,5 millones, 2 millones de personas en un solo día. 340,000 almas es la población de London, Ontario. Casi la población de London, Ontario. En una semana para Cristo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que está con Daniel Colenda en África es el mismo Espíritu Santo que está conmigo aquí en New Brunswick, que está con mi hermana Antonieta en Montreal, que está con ustedes allá en London. Es el mismo Espíritu. No es un espíritu inferior, ni es un espíritu diferente, para él más y para nosotros menos. No es el mismo Espíritu. Pero tenemos que creerlo. Y tenemos que buscarlo, y tenemos que anhelarlo y desearlo. El mismo Espíritu. Por eso nuestra vida está escrita en este libro de Hechos de los Apóstoles. Porque nosotros somos esos apóstoles del Señor. Somos esos diáconos del Señor. Somos esa iglesia de discípulos del Señor. Somos nosotros. Cuando ustedes lleguen al final de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, se van a dar cuenta que este libro no dice amén. ¿Saben por qué el libro de Hechos no dice amén? Porque los hechos de la iglesia se siguen escribiendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se siguen escribiendo los hechos de la iglesia del Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Jesucristo. Y yo quiero repetir esto. No hay cristianismo sin el Espíritu Santo. No hay cristianismo sin el Espíritu Santo. Cada vez que ustedes 3 vayan sobre sus rodillas a pedir algo, pídanlo con todo el corazón.
Y si ustedes no saben orar, recuerden lo que dice en Romanos capítulo 8, que nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así de maravilloso es nuestro pastor, que nos enseña a orar. Ora por nosotros en nuestra debilidad cuando no sabemos. Mire, leamos ese versículo y yo creo que ahí vamos a terminar. Leamos ese versículo y terminamos ahí. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 25. ¿Quién está ahí para que lo lea? ¿Ya llegó, Juanito? Toma. Del 25 en adelante. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo abordamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir, Pues, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. amén. Y miren tan bonito como termina el versículo 27 diciendo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ese es el pastor que tenemos hoy de la iglesia. Y por eso es que encontramos en Hechos de los Apóstoles milagros y milagros y milagros y conversiones por miles. Y a donde sea que fuera el apóstol Pablo, recibían el evangelio y había sanidades y había milagros y había liberaciones y había una demostración de tanto poder, porque ahora el Espíritu Santo con ellos, imparables. Yo creo que si Satanás, escúchenme esto, si Satanás hubiera imaginado lo que le vendría a él si mataba a Jesús y Jesús enviaba al Espíritu Santo, Satanás no hubiera matado a Jesús. ¿Sí lo entendieron? El diablo no hubiera matado a Jesús porque hubiera dicho, prefiero que siga vivo y le tocará de poquito en poquito conquistar el mundo, pero es que con el Espíritu Santo esta gente se tomó el mundo entero. Se tomó el mundo entero. Y en Él tiene que estar puesta nuestra mirada en este tiempo. Amén. Vamos a orar por el Espíritu Santo. Y yo sé que la iglesia en su vida personal, en cada uno de ustedes y en mi vida también, en este momento hay batallas, hay debilidad. Sé que en medio de nosotros hay situaciones difíciles y que necesitamos la ayuda del Señor. Y Dios entiende todo eso. Yo lo sé y Dios comprende lo que ahorita nosotros estamos atravesando de manera independiente. Yo sé que como iglesia no es sencillo estar separados por tan grandes distancias. Estoy a 10 horas de mi hermana Antonieta. Estoy a 20 horas y media de mis hermanos allá en London. Yo sé que no ha sido sencillo todo este nuevo tiempo, pero si Dios nos amplió el territorio de cobertura, solo lo podemos lograr con el Espíritu Santo de Dios. Allá en London tienen que orar para que el Espíritu Santo levante a José, que el Espíritu Santo bautice a José y haga de José un hombre de fuego, porque José es un muchacho lleno de sabiduría, es un muchacho muy obediente y que ha querido en este tiempo decirle sí a Dios. Le ha dicho sí a Dios y le ha puesto el pecho a la obra allá en London en un momento muy difícil. Pero necesitamos que el Espíritu Santo llene con poder a José. Allá en Montreal
Tenemos que apoyar a nuestra hermana Antonieta porque Dios la llamó a ella, a esa tierra. Y tenemos que apoyarla en oración para que el Señor le dé almas, le dé discípulos, le ponga en su corazón como a Felipe: ve allí, muévete allá, golpea ahí. Y tenemos que orar por ella. Y por acá, por New Brunswick, tienen que apoyarnos a nosotros en oración para que Dios nos abra las puertas de evangelismo. Amén. Dios nos abra las puertas de evangelismo acá también. Porque no vinimos acá a rascarnos la barriga y a quedarnos aquí felices acá, la familia y los mismos de siempre mirándonos las caras. No. Ok, linda. Ok, ahorita. Necesito que me ayuden aquí con la niña. Vamos a orar entonces. Y les animo a que sigamos en la lectura. El otro viernes, si Dios me permite, les preguntaré cómo les fue con la lectura, qué cosas así les llamaron la atención. Si hay preguntas y todas las podemos responder, pero hoy teníamos que hacer esta introducción del libro, dándole el lugar que el Espíritu de Dios tiene y merece que nosotros se lo demos a Él, como el protagonista en nuestra vida, como el principal, el que nos va a llevar hasta el último día, nos va a llevar caminando con Dios hasta que Él nos va a entregar en manos de nuestro pastor Jesús en el cielo. Amén. El Espíritu Santo nos va a llevar caminando en esta tierra todos los años que nos queden y nos va a entregar en la mano de nuestro pastor Jesús. Y vamos a estar con Él para siempre, de pastor a pastor. Así es el cuidado de Dios con sus ovejas. Amén. Así es el amor que Dios tiene por sus ovejas. Nunca deja una oveja suelta, nunca deja una oveja sola. Siempre está allí. Vamos a orar. Comiencen allí a orar cada uno y a pedir el Espíritu Santo. Es algo que ustedes deben pedir. Padre, me ha hablado tu palabra, Señor. Un mensaje que yo no había preparado en esta manera, Señor. Pero tú nos hablas, Señor, acerca del tiempo, Dios. Del tiempo que nosotros como iglesia aquí en Canadá estamos viviendo. Y, mi Señor, nosotros arrojamos sobre ti toda carga, toda preocupación, toda necesidad, toda tristeza, todo afán, todo pecado también, lo arrojamos delante de ti, Dios. Y Señor, te pedimos perdón por nuestra incredulidad. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra comodidad, Señor, porque mientras haya comida, abrigo y las necesidades cubiertas y los gustos, la iglesia se afloja. La iglesia, Señor, se pone como muy acomodada. Y te pedimos perdón por eso, Padre. Y te rogamos, Dios, que nos saques de esta comodidad y que nos lleves a esos campos que están listos para ser segados. Y que levantes obreros para la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos, Señor. Y yo te pido, amado pastor, Espíritu Santo, que tú, mi Señor, bautices a las personas que no han sido bautizadas. Deben ser bautizadas, deben nacer de nuevo, Señor. Deben tener ese fuego, ese deseo por ti en sus corazones. Mi Señor, aviva la fe, haz que estas palabras se metan en los huesos y nos quemen, así como pasaba con Jeremías. Mi Señor Dios Todopoderoso, yo creo, Señor, que aquí va a pasar lo mismo que pasó con Ezequiel, que de todos los huesos secos, Señor, va a salir un gran ejército, y que tu Espíritu, Señor, va a usar a cada uno de esos soldados, Señor, en el área en donde tú ya tienes destinada, donde tú ya tienes dispuesta, Señor, para cada uno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que tú vas a levantar en este ejército a los niños también, Señor, a los niños de la congregación, Dios. Yo lo creo, Señor, que desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor, estará lleno de tu Espíritu, Señor, y será un peligro para el diablo, pero un peligro de verdad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos los espíritus de incredulidad, atamos los espíritus de temor,
atamos los espíritus de división, atamos los espíritus de conspiración, atamos los espíritus de desánimo, atamos todo espíritu que se ha levantado contra la obra. En el nombre de Jesús de Nazaret lo enviamos al abismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor. Aleluya. También te pido, amado Espíritu Santo, sana las enfermedades, mi Señor, ahora, aún las que yo ni siquiera sepa que hay, Señor. Sana, Señor, al enfermo, libera, Señor, al endemoniado, da vida a aquel que está muerto, Señor, trae esperanza a aquel que está afligido, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y comienza, Señor, a moverte en lo sobrenatural, porque tú eres un Dios sobrenatural que no tiene límites. Tú no tienes límites para nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras, Dios. Y estamos orando para que mientras predicamos tu palabra, las señales, el poder, los milagros pasen, Señor, y la gente sepa que nosotros no hablamos simplemente de una religión o que hacemos una invitación a una iglesia, sino que nosotros, Señor, tenemos al autor de la vida, al que da la vida y al que la quita, lo tenemos dentro de nosotros, y que te servimos es a ti, al Rey del universo. Aleluya, Señor. Grande y santo eres. Ato los espíritus de retaliación y venganza, los envío al abismo en la autoridad que tú me has dado, Señor. Y te damos gloria y te damos alabanza, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Padre. Bendecimos nuestros pastores, bendecimos las autoridades que nos has dado, Señor. Y te damos honor y te damos gloria, maravilloso Rey, pues solo tú eres digno, Señor. Gracias te damos, Padre. Recibe toda exaltación, toda honra y honor, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, me alegró mucho verles. Les amamos, les mando un saludo muy especial allá a todos. Bendiciones para todos.